muchísimas gracias a Fundación Acavi, a Luis Pérez de la Maza, y dejamos espacio a la experiencia en un centro preferente de educación, el Colegio Arcadia. Dejamos espacio a José Luis Hurtado Antoraz, tutor de aula y maestro de audición y lenguaje, y María Vidal Almagro, orientadora de infantil y primaria del Colegio Arcadia. Hola, buenos días. Bueno, soy María Vidal, soy la orientadora del Colegio Arcadia y, como bien han comentado, vamos a hablar un poco de la experiencia real que vivimos en nuestro centro. Nosotros vamos a hablar de nuestro centro, del proyecto educativo, de los valores, de nuestro equipo, de nuestra manera de trabajar, de la trayectoria que hemos llegado hasta ser un centro preferente. También vamos a hablar un poco de TEA, de neurodiversidad, de inclusión, de diversidad. Os vamos a comentar un poquito cuál es el trabajo en nuestras aulas y las herramientas. ¿Vale? Nuestro Colegio Arcadia es un colegio concertado que está situado en Villanueva de la Cañada. Está situado en un entorno natural, en la zona del Parque Regional de Guadarrama. Nosotros contamos con 1.080 alumnos aproximadamente, de los cuales los tenemos divididos en la etapa de primer ciclo de educación infantil, segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. ¿Vale? Para nosotros, nuestro centro es un proyecto educativo para la vida. Uno de nuestros signos de identidad está basado un poquito en la pedagogía de Francesco Tonucci, donde para nosotros el motor del centro es el niño, y por eso ponemos esa mirada en nuestro niño, o sea, observamos con ojos de niño. Siguiendo esta pedagogía, al final empezamos en marcha nuestro proyecto educativo, porque al final tenemos que desarrollar este cambio, sobre todo al trato y a la inclusión. Tenemos que cambiar un poco y tenemos que adaptarnos a los cambios, y donde tenemos que favorecer un cambio hacia un cambio en el lenguaje, en la estructuración, y sobre todo empezamos a trabajar a través de la inteligencia emocional, donde le damos un mayor hincapié para que nuestro alumnado tanto gestione como exprese sus emociones. Todo ello lo hacemos a través de un aprendizaje donde fortalecemos y mantenemos su motivación. Vale. ¿Cómo llevamos todo esto? Trabajando a través de una educación personalizada, que dé respuesta a las necesidades, especialmente de todo el centro educativo, tanto de nuestro alumnado como las familias, las cuales las hacemos muy partícipes y están integradas en nuestro centro. Todo esto nos lleva a los 4 pilares que tenemos en nuestro colegio, en Arcadia. Entre ellos, bueno, son estos que observáis. Partimos desde uno de los pilares, que es el ámbito social, donde trabajamos desde una convivencia positiva, por medio del aprendizaje cooperativo, utilizando proyectos y un plan de participación donde está involucrada toda la comunidad arcadia, no solamente el profesorado y el alumnado, sino que también las familias. ¿Vale? Les involucramos en toda esta formación y en todo este arduo trabajo. Además, trabajamos el ámbito emocional, donde realizamos actividades donde desarrollamos la alfabetización, la gestión y el reconocimiento de las emociones. Llevamos a cabo el pilar académico formativo, especialmente tanto en capacidades como en competencia, y los valores, que para nosotros significa que todo nuestro alumnado tenga un espacio donde podamos garantizar una igualdad de oportunidades para todos. ¿Cómo gestionamos todos estos valores con nuestro alumnado? Pues a través de la autonomía, la responsabilidad, la curiosidad, la alegría, la democracia, la innovación y la admiración. Vale. Para que todo esto, bueno, que os comento todo esto, porque como bien os he comentado antes, se necesita este cambio, y todo esto siempre es posible con un gran equipo, con un equipo comprometido, con un equipo en el que constantemente se está formando, con un equipo que siempre trabaja de manera cooperativa para un proyecto personal. ¿Vale? Es un profesorado que tiene muchísima ilusión,
que se está adaptando y motivando en todo momento, y además todo esto lo hace para garantizar una educación de calidad y un desarrollo integral de nuestro alumnado. Este es nuestro equipo. La foto de la derecha es mi equipo de orientación, ¿vale? El cual está formado por la orientadora de secundaria y bachillerato, que es psicóloga, la orientadora de infantil de primaria, que es psicopedagoga, tenemos pedagogos, tenemos ALs, tenemos PTs y tenemos TIs, tenemos técnicos para poder abordar toda la diversidad en la que nos encontramos en nuestro centro. Y a la izquierda tenemos al equipo profesorado del Centro Arcadia, a toda la comunidad de profesorado, en una de nuestras formaciones que hemos tenido a lo largo de todo este proceso. Para nosotros, el ejemplo tiene muchas más fuerzas que las reglas, por eso nos comprometemos y siempre intentamos dar ese ejemplo, esa mirada de niño que tiene que tener con nosotros y es de donde nos aprende. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos en el colegio? Pues sobre todo potenciando el desarrollo integral del alumnado, desde un enfoque humanista, desde un enfoque democrático y sobre todo basado en la educación emocional. Entendemos que los niños y niñas tienen diferentes capacidades y todos deben ser potenciados y respetados. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues desde las inteligencias múltiples, desde la inteligencia emocional, a través de fomentar la creatividad, desde aprendizaje cooperativo, por proyectos, así como trabajando la convivencia y los valores. ¿Vale? Atendemos a la diversidad caminando hacia una escuela exclusiva. Para nosotros el factor diversidad nos ha enriquecido como centro. Para nosotros ha sido un crecimiento. Hablamos de diversidad, es verdad que estamos en unas ponencias hablando de autismo, pero somos un centro ordinario donde tenemos muchísima diversidad y acogemos a todos los peques. Es cierto que dentro de toda esa diversidad nuestro alumnado también con autismo, ahí es donde vimos la necesidad de una educación de calidad para ellos y es donde construimos el proyecto inicial del centro. Vale, este fue nuestro primer proyecto inicial, la parte más burocrática que presentamos, esta fue nuestra portada, y donde comenzamos nuestro arduo camino. Comenzamos en el 2019 con un aula, donde cual teníamos en el curso 2019-20 un aula con 3 alumnos, alumnos y alumnas. En el 2020-21 abrimos el segundo aula, donde en la primera aula encontramos a 4 alumnados y en la segunda otros 4. Y en este curso escolar, que estamos en el curso 2021-2022, hemos abierto nuestra tercera aula, donde tenemos en una aula 3 alumnos, en otra 4 y en otra 5. Como sabéis, un poco la ratio, el mínimo para el aula son 3 alumnos mínimo y máximo 5 por aula. Y ahora os vamos a enseñar unas fotografías de nuestras aulas, de nuestro proyecto y de cómo funciona. Bueno, como sabéis, yo soy José Luis, soy tutor de unas aulas TEA. Bueno, como sabéis, de la provisión de recursos que recibimos son unos recursos que tenemos que gestionar y tenemos que organizar. Los alumnos que recibimos, aunque tengamos X alumnos de una edad o de otra, no es que exista un aula TEA infantil en primaria cerrada con esos alumnos, sino que también nos adaptamos a la diversidad del alumnado, a las capacidades y características de cada uno, para trabajar tanto en el aula ordinaria como en el aula de apoyo, más o menos. Por eso pues, podemos trabajar en el aula, por ejemplo, que está a la derecha, que es el aula que se encuentra en secundaria, con algunos alumnos que puedan ser de primaria, que pues capacidades pueden verse beneficiados en mayor medida que a lo mejor podrían estar en un aula donde hay peques con más necesidades de apoyo, como pueden ser en el aula de primaria. Bueno, son actividades que hemos estado realizando. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito cómo funcionan estas aulas, desde actividades de manera específica con los peques con TEA, hasta otras actividades que hemos realizado, por ejemplo, tanto en el Día del Autismo, como en otras actividades que vamos realizando durante el año de sensibilización, tanto con alumnado como con profesorado. Bueno, algunas de las elaboraciones que hemos hecho en el último Día del Autismo. Bueno, sobre todo, para nosotros como centro, yo personalmente he estado muchísimos años trabajando en Centro de Educación Específica, de TEA, en Pauta. Nosotros traemos, una compañera y yo, traemos un poco
ese conocimiento y esa experiencia en el trabajo en aula específica durante muchos años, y tratamos de traer ese conocimiento para adaptarnos y crear un poco un modelo diferente en un centro preferente, que obviamente, como vamos a ver ahora, no es exactamente lo mismo. Trabajamos con esa metodología, pero nos adaptamos un poco a unos objetivos y a un proyecto educativo que no es exactamente el mismo. Para ello nos parece fundamental que hablemos de neurodiversidad. Como decía mi compañera, en nuestro centro no solo tenemos alumnos con TEA, tenemos alumnos con TDAH, tenemos alumnos con discapacidad visual, tenemos alumnos con diferentes necesidades. Entonces, aunque seamos un centro preferente TEA, sobre todo tratamos de enfocar ese trabajo a la diversidad como de una manera global. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprovechar y trabajar esa diversidad que tenemos de por sí en el centro en cuanto tanto a habilidades y a fortalezas como a dificultades. No para poner el énfasis en las dificultades, sino para darlas a conocer y para trabajar a partir de ellas. Porque esas barreras que se van a encontrar, de las que hemos estado hablando durante el día de hoy, esas barreras son mucho más grandes, como decía Luis, en los casos de invisibilidad. En esos alumnos que tienen TEA y que, bueno, como tienen incluso altas capacidades, que tenemos varios alumnos, o alto funcionamiento, bueno, pues como no tienen discapacidad intelectual, pues parece que para nosotros como profesorado, a los profes sobre todo que somos los profes de las aulas TEA, ese trabajo es muy fundamental. Tanto, ya no solo con estos peques, obviamente, sino con el resto del profesorado y el resto de comunidad educativa, porque a ojos de los demás, bueno, pues es un chico que no tiene ningún tipo de dificultad, pero mírale, es súper listo, si lo pilla a la primera, si en mate saca un 10, no tiene necesidades, ¿verdad? Bueno, pues esos peques sí tienen muchas necesidades y están abocados a un fracaso si no se trabaja de manera específica. Y por eso es importantísimo que no sean invisibles. Y, aunque se trate de no remarcar esas dificultades, sí tienen que ser visibles. Y sí el profesorado tiene que saber que tiene unas dificultades muy concretas. Y que, por ejemplo, como sabéis, una mujer con TEA no tiene las mismas características que un hombre con TEA. En este caso, en nuestra experiencia personal, en el centro, todas las niñas, la mayoría de niñas que tenemos con TEA, una de ellas especialmente, muestran una capacidad de camuflaje muy grande, enorme. Tanto que cuando llega a casa se derrumba y se viene abajo. Pero en el centro el resto del profesorado piensa que pues una niña, sí, pero está siempre sonriente. Es una careta que ya se quita. Pero eso es importante que lo hagamos visible al resto del profesorado porque tiene necesidades galopantes. De hecho, en este caso concreto, se está produciendo muchas dificultades en ese sentido. Y ella es brillante en inglés, en matemáticas. Pero eso es inclusión, ¿no? No es suficiente. Necesitamos hacer visibles esa invisibilidad que tiene y potenciar tanto las habilidades y esas potencialidades como decir, oye, es que tiene dificultades para hacer amigos, es que tiene dificultades para mostrarse como es que tiene dificultades para entender esa reciprocidad socioemocional, es que tiene dificultades para entender los conceptos sociales que el resto no le cuesta absolutamente nada, aunque ella pone esa sonrisa, pero no está entendiendo absolutamente nada. Ella finge y, bueno, y puede pasar desapercibida. De hecho, pasa desapercibida. Nosotros, sobre todo, cuando nos ponemos a trabajar y hablamos sobre ese tipo de necesidades concretas, lo que sí vemos es que, y bueno, y además este es el tercer año en el colegio y empezamos a recibir ya mucho feedback y mucho resultado de todo ese trabajo. Y lo que sí lo que es un mensaje que nos llega común de otros profes de tanto de primaria, infantil como secundaria, es que empiezan a llegar beneficios no solo para nuestros peques con TEA, sino para el resto del alumnado. No solo que estén aprendiendo, sino durante estos años se realizan actividades de sensibilización siempre en las aulas donde tenemos alumnos con TEA, como en el resto de aulas, aunque no tengan alumnos con TEA. Tanto en conocimiento de lo que es el autismo, como en de manera más específica. No solo se trata de que sepan qué es el autismo, sino que sepan cómo hay que trabajar con Marina, que es su compañera. Que sepan qué necesidades tiene o que sepan por qué cuando el profesor termina de escribir matemáticas, por qué ella se levanta y borra la pizarra rápidamente. Y por qué el resto están desesperados para que no la borre. Entonces dicen, en vez de esa sensibilización, lo que hemos conseguido lograr es que en vez de que los alumnos se coman a Marina, en este caso,
sino que esos alumnos vengan y me pregunten, oye, ¿cómo podemos hacer para que Marina no borre la pizarra? Porque obviamente ella no lo hace por fastidiarnos, sino porque ella, como os imagináis, es una persona con una inflexibilidad cognitiva importante y no entiende que una pizarra está sucia. Si no termina la tarea, la tiene que borrar. La ventana está cerrada, la ventana está abierta, tengo que cerrar. Este tipo de cosas, ellos te preguntan y, bueno, es una manera de... Sé que esa persona tiene dificultades, sé que no lo hace por fastidiarnos, pero necesitamos ayuda y saber cómo interactuar con ella. Bueno, pues eso se hace y eso les ayuda también mucho a crecer. Y ese grupo va siendo un poquito más fuerte y con mucho más cohesión. Y le ayuda en este proceso a esta alumna concreta y a otros. La diversidad existe en nuestro colegio, viene de por sí ahora más, porque evidentemente con las aulas TEA han entrado más alumnado. Eso es obvio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero tenemos que siempre maximizar el potencial de las personas que tenemos. En este caso, las personas con TEA, por supuesto. Y eso parte siempre de un conocimiento fundamental y profundo de las personas que tenemos. Tanto para maximizar esas potencialidades, como poder para poder minimizar esas barreras. Conocemos a nuestro alumno. Para ello, por ejemplo, nosotros trabajamos un poco como trabajamos cuando trabajamos en un centro específico de educación especial. Elaboramos una tabla de fortalezas, de debilidades y necesidades de apoyo. Y partimos de esa columna de necesidades de apoyo, a partir de la cual vemos qué barreras se están encontrando, qué barreras están creando, porque obviamente se crean barreras de manera, a veces ni siquiera de manera voluntaria, pero esas barreras se dan para que esa persona pueda participar como el resto. Si no partimos del conocimiento de la persona, de esas necesidades, y trabajamos a partir de, bueno, como tiene TEA, seguro que unos pictogramas le vendrán muy bien. O no. A veces las cosas que se repiten demasiado, bueno, en un papel se aguanta muy fácil. O no. Yo tengo muchos alumnos que no necesitan ese tipo de... O vienen de otros centros donde sí, tenía muchos pictogramas. Digo, pero si lee y escribe perfectamente, le puedes hacer una guía por escrito y lo entiende perfectamente y le viene, es una ayuda tremenda. No hace falta que llenes todo de pictogramas. Esto no es el museo del autismo, no se trata de poner pictogramas muy bonitos, se trata de las ayudas que necesitan. En este caso tienes que adaptarte a esa individualidad de cada uno. Por eso es importante justo el tercer punto de, optimicemos ese ajuste de la persona y el entorno. No todos necesitan lo mismo. En un centro como el nuestro, aún más. Recibimos peques que están en infantil, pues tienen unas necesidades de apoyo diferentes a los que tenemos en secundaria, porque el sistema es así. Obviamente, las personas que tenemos en secundaria, la discapacidad intelectual que puede tener alguno de ellos asociada es más leve, aunque la puedan tener. Y a nivel comunicación y lenguaje, bueno, tiene destrezas que hacen que pueda permanecer en la etapa de secundaria con un nivel de participación y demás bastante notable. Pero tenemos que ajustarnos a todos porque tenemos otros peques que no son así. Y los peques que tenemos infantil tienen muchísimas necesidades de apoyo y en primaria también. Las herramientas que valen para uno no valen para todos. Y aunque esto es una frase pues muy hecha y que muy fácil de hacer, tienes que ponerte manos a la obra para adaptar todo a cada uno de ellos, como hacemos todos. Y eso implica que empecemos a cambiar el lenguaje, porque a veces el lenguaje lo es todo. Implica también un cambio de visión. Y insisto, sé que a veces son palabras que bueno, son bonitas y se dicen en formaciones de estas y se escriben y quedan guay en una página, pero detrás de ello hay mucho más. Y cuando intentamos empezar a dejar de hablar de déficit o de alteraciones, no se trata porque no lo tengan, que no haya una alteración, obviamente que lo hay. Pero no solo me dirijo a ellos, sino que también me dirijo al resto del profesorado y me dirijo a los compañeros, a los iguales. Y vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de esas fortalezas que tienen. Y vamos a hablar de no una deficiencia, vamos a hablar de una diferencia. Insisto, no para eliminar esas dificultades que tienen, porque las tienen, y es obvio, no todos las conocemos, y tenemos que partir de ahí. Pues si no sería ponernos una venda en los ojos, sino de tratar de, ok, son diferentes, vamos a trabajar con ello. Y claro que tienen limitaciones y claro que hay dificultades, pero si nos centramos un poquito más en, oye, ¿qué potencialidades tienen? Porque las tienen, y muchas. Y, por ejemplo, sabemos que, no todos, pero algunos tienen una fortaleza en su pensamiento visual, o una buena memoria. En este caso tenemos alumnos que son fuertes en esto y el resto de compañeros se han dado cuenta que pueden ser fuertes en esto y pueden hacer un trabajo en grupo en el que ellos pueden ser el que justo él es el que puede hacer, como ahora tengo un alumno que es muy potente en Minecraft. Y dices, bueno, es un juego en el que acaba de hacer una catedral en historia del arte.
Ha hecho una catedral estupenda en Minecraft de Burgos. Los alumnos han flipado, básicamente, ¿verdad? Han alucinado. ¿Por qué? Porque hemos dicho, bueno, ¿por qué van a hacer todos lo mismo? Él tiene una capacidad muy buena para hacerlo. Ha destacado en ello. Luego veremos, es una contribución que hace él también al centro, una contribución que hace a ese grupo en el que él ha destacado y ya se ha hecho visible, cosa que antes no lo era. Y también a veces pues, tiene una capacidad de concentración especial y más potente. Bueno, pues la capacidad también para evitar otros estímulos que a lo mejor no le interesan. Sobre todo me gustaría que nos quedamos, bueno, pues estamos aquí justo hablando de diferentes modelos, pero que dejemos de hablar de, bueno, qué guay somos porque les incluimos, que somos unos tíos súper generosos y somos gente muy maja. No, la inclusión no es ningún favor que le hacemos, es un derecho. Y es un derecho, no porque lo diga yo, no puede estar reflejado, nada más. Y estamos obligados a que se cumpla en cualquiera de los escenarios que nos encontremos. Nosotros lo que tenemos que hacer es justo diseñar, generar, crear condiciones para que se respete y se cumpla nada más. Pero no deja de ser un derecho. Sabemos que lleva muchos años, desde 2008, que realmente lo ampara la Constitución. Realmente se está respetando, obviamente en muchos sitios no. Pero dejemos esa imagen de, bueno, somos muy enrollados porque queremos que participen con los demás. No. Que es su derecho y tenemos que insistir en ello mucho. Porque la inclusión es mucho más que estén los chicos en el centro. Nosotros siempre, cuando nos planteamos si uno de nuestros alumnos realmente está incluido, tenemos que ser muy serios con nosotros mismos. Tenemos que tener un espíritu crítico grande, si no, nos estamos engañando. Realmente la inclusión es mucho más que estén presentes. Es necesario que estén presentes, pero no es lo único. Tienen que participar, obviamente las actividades que el resto de compañeros participan. Tienen que tener unas relaciones significativas con los demás. Simplemente participar, no les hace que realmente tengan un proceso inclusivo óptimo. ¿Tienen relaciones significativas? ¿No? Pues tenemos que trabajar para ello, tenemos que crear y tenemos que potenciar un proyecto de patios, o tenemos que ver qué relaciones tiene con los compañeros y trabajar en ellos, o tenemos que realizar un grupo en el que trabajemos habilidades sociales con otros compañeros, aunque no tengan TEA, para fortalecer esos vínculos y crear una red de apoyo adecuada. Y también tenemos que pensar si están contribuyendo realmente, como decía, por ejemplo, con el alumno que hacía su proyecto de Minecraft. Por ejemplo, ahora este alumno ha propuesto hacer, bueno, ¿y por qué no hacemos un torneo de todos los alumnos, no solo los TEA, sino todos los alumnos del cole, un proyecto, un torneo que quiere hacer de videojuegos, porque, bueno, pues es su tema, el tema de videojuegos, obviamente, como podéis imaginar, y él quiere contribuir al centro de una manera significativa con una acción voluntaria, que es lo que significa, en este caso, esa contribución desde el modelo inclusivo. Si eso se da, entonces tendremos claro que este alumno está incluido en el centro. No vale con que esté allí presente y esté sentado como uno más. De eso no trata la inclusión. Y no deberíamos darnos besos a nosotros mismos por decir, oh, qué guay, está en nuestro centro, es uno más. No. Bueno, como centro preferente nos basamos en el documento marco, que todos conocéis, de 2003. Como proyecto de centro preferente, obviamente, como decía mi compañera María, implica a toda la comunidad educativa. Tenemos que nosotros luchar también desde el principio de, oye, este alumno no es mío porque yo sea el tutor de aula TEA, ni es de mi compañera que es la técnico. No, este alumno es del cole, es de todos. Con lo cual, no se trata de que yo le incluya, sino de que todos nosotros estemos incluyéndole y todos nosotros le conozcamos y todos nosotros sepamos qué necesidades de apoyo tiene para que pueda trabajar con nosotros. Porque la finalidad, al fin y al cabo, no es otra que crear un entorno organizativo, metodológico, en el que se respete esa diversidad y se le incluya. Porque tenemos que un poco escapar de... No, nosotros, el aula TEA no es un aula de educación especial metida en un cole ordinario, eso no es. Un aula TEA, como veremos, es un aula de apoyo. Simplemente un aula de apoyo en la que nuestro alumno estará más o menos tiempo en esa aula de apoyo trabajando cosas muy concretas. Y hasta, como veremos ahora, un porcentaje de la jornada escolar tiene que estar con su grupo de iguales. Lo cual no es un tema simplemente administrativo de tiene que hacer X horas, le meto ahí como sea y luego le saco cuando... Ahora veremos que no realmente no es así. Y esta atención que hemos hablado simplemente es parte de nuestra señal de identidad porque están en nuestro proyecto educativo, como ha comentado mi compañera al principio. Simplemente
involucra a todos, por eso involucra a todos porque es un derecho, simplemente. No se trata de que yo lo defienda porque soy el profesional que viene del mundo del autismo y voy a trabajar con estos peques. El acceso a la educación tiene que ser sin ningún tipo de discriminación. Lo sabemos todos estamos de acuerdo. Si yo digo, ¿quién está de acuerdo en esto? Todos levantamos las manos. Pero cuando realmente hay que estar ahí y tenemos que defender que participe de todas las actividades sin ningún tipo de discriminación, y eso es sin ningún tipo de discriminación, que pueda hacer el resto, pueda hacer todo como el resto, ¿de qué depende? Depende de tener apoyos, simplemente. ¿Tiene los apoyos necesarios para que esta persona pueda participar? Si no puede hacer esas actividades porque igual no tiene los apoyos, pues hay que proveerlos. Nada más. Porque tener un centro preferente implica muchos cambios y, bueno, pues Arcadia era un cole que tenía diversidad, pero no tenía alumnos TEA. Y, bueno, pues tener alumnos TEA requiere un cambio un cambio de visión y cambios organizativos importantes. No solo la creación de un nuevo aula, sino nuevos perfiles profesionales que no existían, una estructura nueva, tener en cuenta que hay que planificar patios y comedores. Los que trabajáis con personas con TEA sabemos que son dos áreas importantísimas curriculares. Nosotros defendemos siempre que, bueno, el patio y el comedor son dos asignaturas más, incluso a veces las más importantes, porque trabajamos millones de cosas en ello. Es importante crear nuevas estructuras para coordinarnos con el profesorado, fundamental porque, sobre todo, por ejemplo, cuando ya empezamos a avanzar en secundaria, un alumno nuestro puede tener 9 profesores. Y tenemos que intentar que esos 9 profesores que están con nuestro alumno conozcan a nuestro alumno, sepan de autismo y sepan qué necesidad de apoyo tienen. Y si están desbordados en algún momento, tienen que pedir una ayuda, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que coordinarnos con equipos específicos, como sabemos, con servicios externos de cada uno de nuestros alumnos. Tienen, como vosotros sabéis, pues fuera del cole, pues todos tienen sus logopedas, sus psicólogos y demás, con lo cual tenemos que coordinarnos con ellos, no solo con las familias. Esa colaboración justo familia-escuela, como decía, por ejemplo, antes Luis, las familias de un alumno con TEA, los que trabajamos muchos años con ellos, necesitan una atención muy diferente y mucho más intensa. Nosotros en nuestro cole hemos creado talleres de familias trimestrales, donde bueno, vamos tocando temas fundamentales para ellos y aparte de la formación que hacemos con el claustro y el profesorado, hacemos una formación específicamente para ellos. Y todo esto es imprescindible que sea un poco refrendado por ajustes en el propio plan de convivencia, porque los conflictos van a ocurrir. Aunque ponga todos los factores de protección que estoy poniendo, al final va a haber pequeños conflictos que va a haber que solucionar y tenemos que hacer desde un cambio y desde una adaptación a ese plan de convivencia que tenemos. Cambios curriculares son imprescindibles, por supuesto, y todos esos cambios curriculares, tanto que se van a dar hacer visibles en el propio aula de referencia como en el plan de acción tutorial, todo va a quedar reflejado en el DIAC. Un DIAC que tienen todos los alumnos con necesidades, no porque tengan TEA, pero es que ahora el alumno con TEA, por ejemplo, es alumno que puedo decir que tiene un alumno con necesidades muy buenas, incluso altas capacidades, tiene que tener su documento. Y bueno, eso a nivel de cultura de centro, pues muchos profesores no lo tienen muy claro, pero si, como decía, pues si es física y química es una máquina, ¿cómo va a tener un DIAC? Porque tiene otro tipo de necesidades que son igual de importantes o más, que a mí ahí esa parte me importa bien poco que sepa a lo mejor el valor del titanio, pero sí me interesa mucho que sepa trabajar en grupo y que el resto de compañeros de grupo lo tengan en cuenta. Y eso me hace mucho más fundamental y eso tiene que estar recogido en su DIAC. Y el DIAC, al fin y al cabo, es el documento que tiene que acompañar a ese alumno porque todos los profesores que van a pasar por su vida en este centro tienen que tenerlo, tienen que sabérselo y tienen que elaborarlo y tienen que trabajar y es un documento vivo que tienen que ir actualizando entre todos. Y cambios metodológicos fundamentales desde, como centro, quiero decir, desde priorizar objetivos y metodologías y trabajar con metodologías específicas que en un centro ordinario no tienen. Pues si hablamos de Teach o hablamos de sistemas de comunicación como PES, como Shepherd, pues a ellos les sonaba chino, obviamente. Nosotros tenemos que introducir esos sistemas en el cole, porque como hemos hablado muchas veces, un chico sin un sistema de comunicación, ¿qué hace pero ya en un cole ordinario? ¿Dónde se desarrolla? Necesitamos un sistema de comunicación y los peques que hemos recibido no lo tenían, ninguno, los chicos que no tenían lenguaje. Necesitamos metodologías específicas, como decíamos, y necesitamos señalización del centro.
insisto, no se trata de decorar con pictos súper bonitos y coloridos el colegio. Esto no se trata no es una página de Instagram donde decimos que guay somos con nuestros pictos chulos, ¿vale? Bueno, ¿de qué consta un aula a nivel de profesionales? Pues un maestro de un PT o una L, que va a ser el tutor de aula, y un técnico superior de integración social. Y es la provisión de recursos que tenemos a nivel de personales en aula de apoyo. El aula de apoyo, como decía antes, es un aula. En este caso, es un aula porque se trabaja en ellos aspectos curriculares, obviamente, y contenidos. Es abierta porque no se trata, por eso decía que no es una aula de educación especial metido en un cole ordinario. Es una aula de apoyo, donde recibirá X apoyos de una manera estratégica. Sabemos qué vamos a trabajar en cada momento, con quién. No tiene por qué ser de manera individual y puede ser en grupo. Y está especializada porque tiene que tener profesionales especializados, y a veces ese es el problema, a lo mejor en algunos coles, donde no siempre la gente que tiene que trabajar en una latea ni quiere, ni sabe, ni quiere conocerlo. Entonces, es imprescindible que haya gente que tenga formación y experiencia. Si no, creo que está abocado al fracaso. Lo comentaba antes, la normativa de permanencia en el aula, muy rápido. Como sabéis, en infantil, cuando recibimos al peque en primer trimestre, tenemos la posibilidad de que pueda permanecer el primer trimestre íntegro en el aula de apoyo. Viene con muchísimas necesidades, como imagináis, y en el segundo o tercer trimestre puede permanecer hasta 2/3 de la jornada. Esa misma proporción, como máximo, tanto en primaria como en secundaria. Proporciones, no tiene por qué estar ese porcentaje de la jornada, es un máximo en el que tenemos. La metodología que seguimos dentro del aula, TEA. Ya sabemos que técnicamente se sigue con la nomenclatura de aula TGD. No sé, en algún momento espero que a alguien se le ocurra también un poco actualizar esto. La metodología que usamos, pues ajustar a las necesidades concretas. En algunos casos potenciamos canal visual, no siempre, como decía antes. Hablamos de sistema de comunicación, tanto RSF, etcétera. Potenciamos un poco la comunicación y la interacción social, sobre todo a través de trabajo en redes sociales, y contamos, en este caso, dentro del aula TEA hablamos, ¿de acuerdo? Actividades como de trabajando autonomía, nos basamos en metodología TEACH para fortalecer esa autonomía. Y siempre desde un entorno, pues eso, sabemos, estructurado, que dé tranquilidad, predictible, etc. Planificando, secuenciando, trabajando a toma de decisiones, haciendo uso de esas claves visuales. Por ejemplo, nos basamos un poco en el proyecto PEANA que conocemos en este caso, ¿vale? ¿Y cómo trabajamos en el aula de referencia? Nosotros también, porque entramos a esa aula de referencia. ¿Y cómo trabajamos? Pues trabajando las mismas necesidades que hemos trabajado en el aula TEA, pero la transportamos a aula de referencia. Porque en muchos casos nosotros somos los que vamos a acompañar a ese alumno con las necesidades que tenga. Y vamos a proveer de esas ayudas que necesite ese alumno, como decíamos antes, de esos apoyos que necesita. Y yo acompaño a ese alumno a ese aula si hace falta, por supuesto. Donde vamos a trabajar otras cosas, a lo mejor tengo la posibilidad de trabajar con esos iguales. Tengo esa posibilidad de fortalecer esa forma de relacionarme en contexto natural con esos alumnos. Y muchas veces, por ejemplo, pues llegas al aula y te dice el profe, pues justo, mira, voy a hacer un trabajo en grupo tiene que hacer un trabajo en grupo entre ellos de X, me da igual. Bueno, pues yo quiero estar ahí con mi alumno, porque quiero que tenga éxito. Porque quiero que tenga éxito esa primera experiencia, esa segunda experiencia, y quiero que sea capaz él y que sus compañeros tengan en cuenta las necesidades que tiene mi alumno. Porque tiene unas necesidades muy concretas y ya ellos le van conociendo, pero necesito que tenga éxito. Y por eso esos apoyos tienen que estar en el aula con él. Y vamos a trabajar a nivel emocional, porque van a ocurrir muchísimas cosas, y como hablábamos de esa invisibilidad de nuestros alumnos, se da especialmente en secundaria, o también en primaria. Tenemos alumnos que les ocurre lo mismo y es como, pero ¿por qué tienes que...? No hace falta que estés en clase si es una niña muy, muy lista. Ya, pero tiene otras necesidades que no son tan visibles, o por lo menos para un ojo menos clínico que los nuestros. Tenemos que trabajar esa manera de adecuar, de regular los comportamientos sociales en el contexto natural, porque, pues en despacho todo es muy bonito y se trabaja todo y todo es genial, pero hay que llevarlo al contexto natural, y ahí es donde tenemos que asegurarnos de que tenga éxito ese tipo de situaciones que son mucho más conflictivas a nivel social, para trabajar esas normas sociales, que en un papel él puede comprender perfectamente lo que tiene que hacer, pero
Cuando se pone eso en acción es mucho más difícil. Y porque tenemos que facilitar, lo último, pues lo he puesto a lo último y no es casual, esos aprendizajes curriculares propios del nivel educativo donde esté, dando las ayudas necesarias. Porque si todo lo anterior se da y hemos conseguido dar todos esos factores de protección, es más fácil que acceder al currículum de una manera totalmente óptima. Si no, es imposible. ¿De qué me sirve a mí que sepa el pasado del verbo to be en inglés si no es capaz de estar concentrado en clase atendiendo porque tiene miedo de estar en clase porque los compañeros, etcétera? Ya sabéis a dónde me dirijo. Y con todo esto, dices, bueno, eso son una cantidad de objetivos y necesidades que tenemos como centro, ¿con qué herramientas contamos? Bueno, tenemos que partir de un claustro comprometido sí o sí, y aparte de que sea igual, decía, palabras bonitas, o todo el claustro está comprometido en esto, es imposible. Nosotros no podemos, somos 2 personas por aula, TEA, es imposible, yo no podría, no tendría sentido, entonces nos convertiríamos en un aula, justo un aula especial metidos en un centro. Y no tiene ningún sentido. O el claustro conoce a los alumnos, quiere trabajar con ellos y está implicado en el proceso de este proyecto que es tan grande, o es imposible. Tiene que haber un equipo especializado, es cierto, tiene que haberlo, pero también tenemos que formar al resto del profesorado. Tienen que saber no solo qué es el autismo, sino que conocer a sus alumnos concretos, porque como hemos hablado millones de veces, la diversidad es brutal. Tenemos gemelos en el cole y esos gemelos entre ellos no se parecen en nada. Y dice, pero si los 2 tienen TEA, ya. Y tienen la misma edad, ya. Si no mismos padres, sí, que sí. No se parecen en nada. A nivel de necesidades. Pues, ¿qué diversidad va a haber entre el resto? Múltiple. Tenemos que tener aparte de esa formación de profesorado, tenemos que tener una formación con familias, como hablamos. Tenemos que tener una comunicación diaria y con necesidades ante cualquier situación que nos dé en el día a día con el resto de profesorado. La relación familia-cole, como decía hace un ratito, tiene que ser un poco diferente y sabemos que es necesario porque las necesidades son diferentes a otros alumnos y tenemos que no solo formar, sino tener una comunicación fluida con ellos, tanto con el equipo específico, como decía al principio. Contamos con una dotación de las aulas que es la que es, tanto económica como personal, que partimos de ello y nada más, y luego ya como uses esos recursos es un poco de manera estratégica que tú veas también esa inclusión en el centro. Y, por último, esa sensibilización que tenemos que realizar en todo el cole, no solo ante el Día del Autismo, sino nosotros, por ejemplo, eso en cada aula en el que hay un alumno TEA, desde el primer momento entramos, se hace sensibilización a los peques, dependiendo del nivel, se les forma, no solo se sensibiliza como tal, sino se aprende a conocer a su compañero, porque tiene una necesidad muy concreta, se forma a profesorado, se forma a familias y aprovechamos situaciones del día a día que son impepinables, como puede ser, como decía, cualquier pequeño conflicto, que los hay, que los va a haber y nos vamos a encontrar con ellos, y del conflicto tenemos que crecer, es así, y aprovechar también ese tipo de intervenciones para formar y para sensibilizar al resto de profes. ¿Os dais cuenta cómo no era invisible? ¿Os dais cuenta cómo era invisible, perdón? Y tenía necesidades y no eran visibles hasta justo este momento en el que ha fracasado en esa relación con un igual. Por eso es importante también aprovechar esas situaciones que se van al día a día para formar, para sensibilizar y para resaltar que sí, tienen TEA, tenemos chicos con TEA con muchas necesidades a nivel cognitivo y otros no a nivel cognitivo, pero con muchísimas necesidades a nivel social, a nivel de autoestima, que no podemos dejarla pasar por alto. Bueno, y al fin y al cabo es un poco una frase que puede resumir lo que hablábamos antes de las barreras. O sea, nuestros peques pueden hacer muchas cosas, las que queramos que hagan, con apoyos. Con apoyos. Si el entorno en el que les presentamos no tiene apoyos, es imposible que ellos participen y decir, claro, es que no puede hacer lo que puede. Sí, puede hacer muchísimas cosas. Dale ayudas y verás cómo las hace. Nada más, muchas gracias.